Andalucía, ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana que a diario producimos junto a nuestra compañera Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, está el periodista Manuel Brito. Bueno, ya estamos hoy a 9, ¿verdad? A 9, estamos hoy, como diría Lindsay, hoy estamos a 9. Está avanzando el día. Y uno quisiera, nada, que en este fin de semana nos dé las lluvias, nos dé un respirito, a ver si la gente hace vida normal los fines de semana, porque la verdad que toda la semana llueve, toda la semana llueve. ¿Cómo están las cosas, Brito? Buenos días a todos los dominicanos en cualquier punto del mundo que se encuentren. Nada, pero meteorología está anunciando, señalando que Lo que está el entrando que le frío. gustan realizar sus actividades recreativas con el turismo de montaña pueden irse a ella. Los que les gusten ir a los ríos y playas del país, hermosas por demás, pueden también desplazarse porque el ambiente, la temperatura, buen sol, buen Buen clima clima en estos estaría días. favorable en las próximas horas. Esa es la verdad. Mira, Hay, Alexander, un gran revuelo sigue teniendo la decisión que se tomó con el caso de Emily Peguero, este caso que ha tenido un impacto no solo en la provincia de Duarte, en el municipio de San Francisco de Macorís de manera particular, sino que ha irradiado de manera contundente a la República Dominicana y fuera del país, fuera de nuestras fronteras, porque desde el mismo momento que se dio a conocer el hecho, la noticia, en la manera en que ocurrieron, la población ha venido señalando una gran preocupación y no hay un dominicano en el mundo que no esté pendiente en lo que fue finalmente la condena a 5 y a 30 años respectivamente a madre e hijo. La verdad es que la decisión ha ha dividido a la sociedad traído dominicana. una serie de opiniones encontradas que ha obligado a los principales juristas del país a no quedarse aislado en dar y ser contactado para que den sus opiniones al respecto, incluyendo al Colegio de Abogados de la República Dominicana, que condena en todo el sentido de la palabra lo que ha sido la decisión de este tribunal, de estos jueces. Y la verdad es que otros juristas, como el caso del señor Valcárcel, vimos ahí opinar. Valcárcel dice que la condena se corresponde en algún caso con lo correcto y otras que también está incorrecto desde el punto de vista de los 30 años a Marlon sobre la tipificación del hecho que se le imputa, cuanto pudo haber sido por otra razón que tenga que ver en este caso de manera puntual por el aborto, ya que dice Valcárcel que no hay una prueba efectiva o habrá que demostrarlo mediante investigaciones, estudios que se pueden lograr de que murió por los golpes contundentes que se dice que le produjo la hemorragia antes de la producción o después del aborto. Mira, Brito, yo te voy a decir una cosa. En este caso de Emily, lo que hay es mucho del morbo social. El morbo social, todo el mundo quería que lo fusilaran a los dos. Y la verdad es que lo que ellos hicieron fue algo realmente destemplado, algo realmente duro para la sociedad dominicana. Sin embargo, las leyes son las leyes. Las leyes son las leyes y las leyes tienen que cumplirse independientemente de que favorezcan o afecten o lo que sea
al principal criminal. Yo no he visto uno solo de los juristas prestantes de este país que mantenga ese criterio, ese morbo así, sino que han hecho un planteamiento jurídico. Y todos los juristas han entendido que la sentencia de esos jueces, es más, yo hablaba ayer con un abogado y él me decía, en apelación eso va a pasar igual, si el Ministerio Público apela, él me decía, en apelación va a pasar lo mismo otra vez. Porque, y los otros juristas que he escuchado, que he leído, se han expresado en torno a que a ella no se le podía juzgar de complicidad, porque todas las acciones en que ella intervino en el crimen fueron posterior a la muerte de la joven. O sea, no hay nada que... Es más. El vigilante del edificio donde vive el muchacho, ¿cómo se llama? Marlon Martínez. El vigilante cuando lo interrogan y le preguntan, cuando subió Emily y Marlon, ¿la señora Marlene estaba? No. ¿Usted la vio subir después? No. Ellos dos subieron, después bajó con un saco. Al otro día fue que ella llegó al edificio. Es decir, no hay nada que la vincule a ella realmente con el hecho en sí, con la muerte en sí, sino posterior a eso. El problema de ella fue obstrucción de la justicia. Ahí sí ella, yo voy a leer esto que escribió Tony Delgado, que es uno de los penalistas más depurados que hay aquí en el país ahora mismo. Él dice, es importante tener en cuenta que el derecho penal no es disciplina de fácil comprensión para el ciudadano común y más aún ni siquiera para los abogados sin especialización en la materia. Los penalistas deben practicar la tolerancia de la opinión de los indignados y diletantes. O sea que él lo que está diciendo es que a la gente hay que entenderlo. O sea, la gente no entiende esos asuntos penales y que por eso la gente toma así con esa actitud la sentencia. Después dice Tony, como abogado de intensa práctica en materia penal por más de 6 lustros en el país, expreso mi respeto a los jueces del Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, que conocieron el desgarrador caso Emily Peguero. Hoy demostraron que solo están vinculados a la ley. Y él les dice que duerman tranquilos porque hicieron su trabajo. O sea, los juristas de diferentes... Dice Félix Porte, otro abogado penalista, dice, es importante enfatizar que saber no es lo mismo que probar, es decir, puede saber algo, pero probarlo es otra cosa. O sea, para lograr condena por complicidad, el Ministerio Público debió presentar pruebas de que los actos realizados por Marlene el 23 de agosto, día en que mataron a la joven, de alguna forma asistió y facilitó que Marlene le quitara la vida. Hechos, no presunciones. La verdad es, Alexander, que un caso de esta naturaleza está innegable, revestido de mucha carga emocional. La gente exactamente. espera por un asunto
de sensibilidad, de una afectación a una familia y cada quien se ve retratado en esa realidad de que se sancione con una guillotina a la gente, eso es entendible, pero las leyes y las normas son técnicas y que deben cumplirse. Que deben cumplirse. Así mismo. Y esto no digo que se han cumplido o no con plantear esto, sino en el marco de cómo deben actuarse en cada hecho que pueda involucrar un determinado aspecto, sea de un impacto nacional o no. Y también, en medio de este ambiente, hay lo que ha sido históricamente el nivel de confianza que tienen las autoridades judiciales del país, donde la gente no confía, porque en muchos casos se han prestado jueces y fiscales que están en defensa efectivamente de la población en hechos y se han prestado a situaciones. Entonces, todo este ambiente envuelve una expectativa de incredulidad que permite nubarrones y situaciones de cuestionamiento. Y la población común no tiene esa formación de conocimiento técnico en la materia para conocer tal o cual situación. Pero hay abogados que han venido planteando de mucho prestigio en el país, de que los jueces de la segunda Cámara Penal de San Francisco, colegiado, obviaron pruebas en el tema específico que presentó el Ministerio Público, que tiene que ver con una cronología, con un historial de todo lo que fue el involucramiento de la madre de Marlon en el hecho, de encubrirlo, de orientar situaciones, y que esas pruebas no fueron muy tomadas en cuenta. Entonces, hay unos planteamientos en el sentido de que si él tuvo la sanción por el aborto o tuvo la sanción por el crimen per se de los golpes que se señalan que pudieron haberle provocado la muerte. Del aborto se establece, la ley es clara en el sentido de una pena de 3 a 5 años. Un crimen, sea usted acusado de un homicidio, la pena máxima son 30 años. Entonces, en ese aspecto ahí está manejado una opinión. Y otro aspecto que fue por donde se fue el juez con su madre, está la observación de que los artículos 59, 60, 61 y otros aspectos que tienen que ver con el elemento del contenido de la ley de la complicidad, que está llamado a ser sancionado de probarse una complicidad de un hecho criminal, como se está tipificando, con la pena siguiente de quien fue condenado como el actor principal. Es decir, que en este caso, a Marlon, que fue sancionado con una pena de 30 años, su madre debió haber sido condenada con la pena siguiente de lo que conlleva esa pena, en este caso de 15 a 20 años. Es un tema que va a pasar mucho tiempo para buscarse todas y cada una de las aristas para discusión en pro y en contra, con una carga de sentimientos, con una carga más también de sentimientos humanos, de intereses. En esto se mueven muchos pesos, también para buscar opiniones que parecerían que están revestidas de un prestigio profesional adecuado, y aquí la gente ha perdido la credibilidad. Y la ha perdido porque no solo en los casos judiciales, es que el país ha venido siendo traicionado, la sociedad dominicana, hecho tras hecho. Cuando crea una expectativa sobre un determinado aspecto que llama la atención, sea de justicia, sea de corrupción, sea de la política, sea empresarial, sea lo que sea,
se le cambia la seña de lo que debe ser una decisión real y efectiva que satisfaga no a nadie en particular, porque es otra cosa. Ningún juez, ningún tribunal puede estar tomando una decisión bajo la presión de una turba afuera, que usted tiene que hacer lo que yo diga. ¿Tú me entiendes? Eso también es otro problema. Usted no puede obligarme a mí, porque yo te voy a decir una cosa. Esté correcto o no, porque eso también hay que observarlo. Tú como juez no puedes tener una presión, muchos se temen, le tienen miedo a que una turba venga y te linche, pero que además de eso, que ya tú no puedas ir a un restaurante, aún tú estando apegado 100% a la ley, pero también no puedes tomar una decisión porque la embajada americana te va a quitar la visa. Entonces aquí hay eso no es justicia ya. Una debilidad profunda en la justicia dominicana que requiere de despejar situaciones, y eso solo se despeja con autoridad y decisiones que la gente y sentencias pegadas a la ley, y que la gente confíe en esa sentencia pegada por la ley. Porque yo tengo una cosa, Alessandro, esos jueces, óyeme, estando tú y yo de acuerdo no con lo que haya sido lo justo, esos jueces no pueden ir, oye, lo linchan o lo envenenan. Sí, así mismo es, así mismo es. Mira, he visto e insisto sobre eso, los principales juristas del país opinando sobre el caso y están opinando a favor. Brito mencionaba el caso del Colegio de Periodistas. El Colegio de Periodistas, el presidente del colegio es un político y esa posición él asume como político. No como, fíjense que todos los políticos han opinado en función como político. No han dado un criterio jurídico del punto de vista técnico jurídico, sino político. Y entonces, como este es un cargo que tiene una fuerte carga emocional, bueno, pues todo el mundo se va por ahí. Ahora, cuando usted ve la explicación técnica que han dado algunos de los juristas más depurados, y leí el caso de Tony Delgado, que es de los juristas que se está proyectando, o que se está proyectando, no, de los... Se ha proyectado, mi amigo Tony Delgado. De los juristas que... Admiración y un saludo especial que se ha sentado en el país como un técnico de mucha calidad, y otros más han opinado en esa dirección. Usted puede estar a favor o en contra de la sentencia, pero los que no somos abogados tenemos que sujetarnos a la opinión técnica de quienes saben de eso. ¿Y cuál es la opinión que hay entre los abogados de este país? El caso es que Emily Peguero, como se le ha Martínez, como se le ha querido endilgar, no puede ser cómplice porque la actuación de ella viene después de cometido el hecho. Ella lo que hizo fue encubrimiento, el encubrimiento del cadáver. La acusación fundamental de ella es por obstrucción de la justicia. Cuando usted ve ahí, ¿qué fue lo que ella hizo? Mandar a ocultar el cadáver. Y hay hasta un aspecto que la justicia valora también en su justa dimensión, y es que ella no dio a conocer el caso, no reveló el caso, pero ella es la madre del victimario. O sea, ella no podía. O sea, ella obligatoriamente no tenía por qué denunciar a su hijo. Viene ahora, Alexander, finalmente una etapa de fuego cruzado de apelaciones. En el sentido, el procurador ya dijo que va a apelar el caso. El procurador convocó a una rueda de prensa insatisfecho con lo que fue esa decisión y que muchas de sus pruebas como Ministerio Público no fueron tomadas en cuenta, y va a apelar para que se le cambie a la doña Marlin su decisión que recibió. Y por otro lado, los abogados también de Marlon entienden que fue exagerada a los 30 años y también van a apelar. Bueno, eso es un ejercicio profesional y de derecho, y que tiene espacio. Las dos partes tienen derecho a eso. Tomado en cuenta y profundizarse con nuevas pruebas y situaciones que pudieran verse para los fines de ese cambio, o si hubo alguna violación en el procedimiento que se llevó a cabo y que permita
conocerse con otros aspectos. Mira, que pudieran darle ahí a un cambio de la medida que se tomó. Hay un elemento, Brito, y es que se ha dicho que las autoridades enviaron la fuerza pública a San Francisco de Macorís porque sabían la sentencia. Se ha dicho eso. La verdad es que la función lógica de las autoridades son medidas preventivas. No, y además de eso, ¿quién no sabía que la expectativa que había con este hecho y que una decisión en cualquier dirección iba a provocar eso? Entonces, pero eso entonces, hay mucha gente diciendo, no, que mandaron la fuerza pública porque sabían que iban a cantarle 5 años nada más. Incluso hubo alguien que dijo, yo había adelantado que Miguel Vargas iba a lograr que soltaran, que les redujeran la pena a Malia. Alguien ha dicho eso en los medios de comunicación. Pero ella quería involucrarlo a ella y a la ministra de la Mujer, que previo... Politizar el caso. Sí. Entonces, yo digo lo siguiente, en las autoridades, la función del Estado es preventiva. Y los organismos de inteligencia de seguro informaron, hay una situación muy crispada en San Francisco de Macorís, y cualquier sentencia en las dos direcciones puede provocar levantamientos sociales. Eso es seguro que eso fue así. Porque es que la gente cree que mandar las autoridades por un hecho de encubrimiento. Y eso no es así tan fácil. Lo más seguro es que los organismos de seguridad del Estado advirtieron eso, que había una situación explosiva en San Francisco de Macorís. Es más, San Francisco de Macorís, sin casos como eso, se enciende desde punta a punta. Anda buscando una agenda siempre. Exactamente. San Francisco de Macorís siempre anda buscando una justificación para un levantamiento social. Entonces, eso no había que ser un científico social para determinar que eso iba a provocar el levantamiento social que se produjo. De todos modos, yo lo que pienso es, como decía Brito hace un momento, que los jueces tienen que seguir impartiendo justicia con responsabilidad y con seriedad, independientemente de que afecten a quien afecten, aunque afecten a mí, a mi papá, a quien sea, porque la justicia está para eso, y la credibilidad de la justicia se fundamenta en eso, en que los jueces tomen decisiones con sostenibilidad técnica, que tomen decisiones con responsabilidad, independientemente de que afecten o no afecten a fulano o a perencejo, porque entonces perdemos todos, pierde la sociedad, porque no tenemos una justicia con credibilidad. Y yo por eso me adhiero a la opinión de los juristas más destacados de aquí del país que han opinado en dirección de que esa sentencia del caso Emely Peguero fue no justa, sino la sentencia posible. Y yo creo que eso ya, yo creo que con eso la justicia ha ganado. Mira, Alexander, hay un tema que ha llamado a la atención y que hace un tiempo se inició una escaramuza con respecto al mismo, y nos referimos a la declaración jurada del presidente de la Cámara de Diputados, el amigo Radamés Camacho, que se había hablado de que él había presentado oportunamente sus declaraciones juradas. Y en ese sentido se habló también de que él estaba en el plazo que establece la ley, que se identifica de unos 30 días a partir del momento en que la persona sea asignada en el cargo. Él ha dicho que lo hizo en el tiempo hábil que establece la ley. La Cámara de Cuentas, que a veces y casi siempre no sabe contar y está para contar en ese sentido, para fiscalizar, como instrumento legal, institucional, de fiscalizar, velar por esa dinámica de transparencia y el buen manejo de los fondos públicos
y sus gastos desde el punto de vista de su aspecto puntual de transparencia, dice que no. Entonces, se observa también de que su antepenúltima declaración jurada identificaba un patrimonio de unos 28 millones de pesos y que en la última, que está en cuestionamiento con el aspecto del periodo en que él lo hizo, y se observa mucho eso porque estamos en presencia no solo de un profesor como ejemplo de vieja data en el país, sino también de que se trata de un hacedor de leyes y fiscalizador incluso de transparencia de los fondos, como debe ser un legislador del dinero del fisco, del pueblo, de la gente. Que también esté en cuestionamiento ese cumplimiento y que se vea como que pidiendo, como que presionando, como que yo lo hago cuando yo quiera. Entonces, ese ambiente que luce a veces petulante, se quiera o no, muchos funcionarios del gobierno tienen que superar, porque uno lo percibe así. Entonces, se observa también, que me digregué un poquito, de que la penúltima declaración jurada estableció unos 28 millones de pesos y que al día de hoy se habla de casi 71 millones de pesos. Aunque algunos periódicos están señalando de unos 75 millones de pesos. La verdad es que este ambiente uno pudiera verlo en cualquier contexto, porque aquí la verdad a veces le metemos un poco de la política y a la mentira un poco también de la política, y tú no sabes de qué lado está la verdad, ni si la verdad en ambos lados existe. ¿Verdad, Alexander? Es entendible. Pero sí, lo que quiero dejar sentado en esta humilde opinión, de la famosa humildad de las opiniones, es que no debe ocurrir ese tipo de situaciones cuando se trata de hacer cumplir la ley y es un mandato. Por ahí hay decenas y más decenas de funcionarios que no se han indignado en presentar sus declaraciones juradas porque ellos entienden que no deben presentarla y porque ellos entienden que son la ley misma y están por encima de la ley. Y no hay un mecanismo de consecuencias que tanto se habla y se ha hecho famosa esa palabra. Y hasta en un momento el presidente de la República lo han puesto de relajo porque públicamente llegó a decir que pedirá la lista de esos funcionarios que no hayan presentado sus declaraciones juradas. No sé y sé que ocultan y que serán despedidos, serán cancelados en caso de que no la hayan presentado hasta un plazo le dieron. Mira, Brito. Yo no sé, de verdad, Alexander, y te decía ahorita que en este país al pueblo, a la gente le cambia mucho la señal. Mira, se crea un tema, una expectativa de la gente esperando lo más apegado a la ley y se decide lo que le venga en gana a quien sea y la gente siente ese tramo, esa frustración, que eso va a acumular situaciones incontrolables en su momento. Oye lo que te digo. Mira, Brito, aquí se lanzó una andanada en contra de Radamés Camacho. Y digo que se lanzó una andanada en contra de Radamés Camacho, porque incluso vi a uno de esos que produce programas en la mañana, uno que priva en moralista y que se cree la quinta esencia de la moral en este país, hablar de que Radamés Camacho tenía una fortuna de 2.225 millones de pesos. Y dijo que el hecho de, y hasta habló de que el caso de Radamés Camacho solo era comparable con el de Félix Bautista. O sea, y se lanzó una andanada en contra de Radamés Camacho, porque Radamés Camacho usted puede estar a favor o en contra de él, pero no es el tipo de persona que anda haciendo conciliábulos por emoción. Es un hombre de posiciones firmes.
y a él lo estaban entrevistando y una periodista le hizo una pregunta. Cuando él está hablando y está respondiéndole la pregunta a la periodista, otro periodista le está haciendo preguntas sobre otro tema que no es exactamente lo mismo de lo que él está hablando. Y él con su temperamento, él respondió un poco iracundo en la forma en que lo hizo, pero ese es su temperamento. Y Radamés Camacho había insistido en que él había hecho su declaración jurada porque cuando él asumió como diputado, presentó su declaración. Sí, pero te agregaste de la respuesta que él dio cuando le preguntaban de declaración jurada y él estaba tratando otro tema. Exactamente. Que él también está diciendo que él no negó el aspecto de sus declaraciones, sino que le dijo, ni que minimizó el que tenga que declarar, ni que sea un elemento de ley, sino que él dijo, pero estamos hablando de aspectos más importantes. Sí. Déjame terminar el asunto y que con respecto a su declaración jurada, yo entiendo que ya cumplí yo con eso, lo tengo resuelto, que no es ya de mi interés cómo tratarlo. Yo vi el criterio que él explicó. Sí, eso por las redes sociales rodó muchísimo. Entonces se entendió que él estaba disminuyendo la necesidad. Pero es lo que estaba diciendo, que ya ese tema no era importante porque ya él había presentado. Incluso la Cámara de Cuentas hasta emitió una nota diciendo que Radamés Camacho había presentado su declaración. No, pero hoy sale en los periódicos que la Cámara de Cuentas señala que él no es verdad que la declaró a tiempo, como él está diciendo. Sí, pues eso es lo que te estoy diciendo. O sea, lo niega de que él la dio fuera de fecha. Y que además tiene un incremento la actual con respecto a la última, en el periodo en que él declaró aquella con esta última. Mira, la última vez que él vino aquí al programa, la última vez que él vino aquí al programa, que fue como en junio, mayo, por ahí, Radamés Camacho habló de que él tenía una finca de ganado allá en Oviedo, de que criaba cerdo, que criaba que sí. Habló y fue así en la cámara, o sea, que no es una cosa, o sea, él habló de él como productor agropecuario aquí en el programa. Pero a mí lo que me extrañó es esa embestida de ese señor hablando de que él tenía una fortuna de 2,000 y después, entonces me sorprendió cuando veo que en la prensa está hablando de que él tiene bienes por 75 millones de pesos. Y yo lo que pienso es que Camacho, si presentó su declaración jurada, lo que tiene que hacer es enviarle una copia de esa declaración a todos los medios y ya deja eso así. Yo no sé también por qué es que se le hace tan difícil a los funcionarios hacer un aspecto que es tan quisquilloso, que ocultar, que crear dificultad con eso, que haya y más un funcionario del alto perfil público que es Camacho, con una responsabilidad que va a la presidencia de la Cámara de Diputados, anunciada su designación, porque esos son los decretos, para decirlo de alguna manera decretos, que no es tal, sino eso por lo que fue el acuerdo político al interno del PLD, que él iba a ser presidente de la Cámara de Diputados 2 años antes. Lo que pasa, Brito, es que él ha dicho... presentado para que en medio de este asunto, con el tiempo debido hábil, no haya ningún tipo de cuestionamiento, que no haya arruga. Es que también te digo, óyeme, yo soy, no amigo, hermano de Camacho, él lo sabe, pero también usted tiene que evitar ruido de situaciones. Hay gente que tiene que evitar los ruidos y actuar al pie del cañón, al pie de la letra. Para los fines de su imagen, no crear situaciones, porque a veces es verdad que en las redes se crean chiquillas, se producen daños, pero también hay gente que lo cree, y gente que tienen sus actitudes de ocultar situaciones, que no digo que es el caso de Camacho, y si usted no tiene nada que ocultar, actúe frente al sol, y punto, y entonces usted no puede estar exhibiendo una actitud pedante, altanera, como por encima de la ley, que eso no me importa, que no. Yo le digo, también hay gente que tiene que aterrizarse, porque uno lo percibe en el comportamiento y en la forma también que abordan los problemas. No me refiero a este caso,
No me refiero a este caso. Y entonces, por eso tú ves que cuando se dan situaciones, se enferma mucha gente. Cuando ven que le llega el alguacil con el papelito. Puede ser el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, de Francia, y el que le llegó un alguacil, se te dañó el día, no importa quién sea. Mientras más fuerte y poder y representación pudiera un ser humano tener frente a la justicia, más miedo le da a la justicia misma. Entonces hay que evitar eso, situaciones. Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, ha propuesto que el tema de ¿cómo era? El voto preferencial se ha pospuesto para las elecciones del 2024. Castaño Guzmán ha dicho que la Junta no tiene la logística y el tiempo para organizar un proceso diáfano con el voto preferencial en el ámbito municipal. ¿A qué se refiere el presidente de la Junta Central Electoral? Bueno, a que igual que pasa con los diputados, la gente va a tener la opción de votar por el candidato de su preferencia en el ámbito municipal. Es decir, si Brito y yo aspiramos a regidores por el Distrito Nacional, los electores podrán decidir entre Brito y yo cuál prefieren de los dos. A eso que se refiere. ¿Cuántos? 33, ¿no? Que son 33 diputados que en el Distrito Nacional. 19. Bueno, aquí en el distrito la gente tendría la opción de votar por 19 regidores diferentes. Pero en Santiago, por ejemplo, La Vega, o sea, los municipios grandes, Santo Domingo Este, estos grandes municipios. Nosotros aquí en este programa siempre dijimos que ese elemento de complicarle la vida a la Junta Central Electoral. Pero la ley, Alexander. No, espérate. Eso de complicarle la vida a la Junta Central Electoral con las primarias abiertas, eso iba a dificultar el trabajo de organización de las elecciones del 2020. Porque la Junta ahora va a tener que disponer todos sus esfuerzos a organizar la primaria para octubre del año que viene de los partidos políticos. Y después que termine ese proceso, entonces ponerse a organizar las elecciones de noviembre, diciembre, enero, febrero, de 4 meses después. Porque las municipales están fijadas para febrero del 2020. Y las congresuales y presidenciales juntas. Pero las elecciones, las primarias de los partidos son en octubre del año que viene. Pero mira, y 4 meses después, entonces vendrían siendo las municipales. Entonces, por eso decíamos que eso de las primarias abiertas y todos estos casos le iba a complicar la vida a la Junta Central Electoral. Déjame terminar este comentario, Víctor. Entonces, ya la Junta lo que está es evadiendo responsabilidad. Y no evadirla por evadirla, sino que le han complicado tanto la situación que la Junta está viendo que con una agenda de trabajo tan pesada como esta, no va a poder cumplir con unas elecciones muy bien organizadas. Sí, y eso nosotros lo habíamos... Déjame insistir en interrumpirte. Mira, yo no voy a entrar en detalle si de la ley ya se aprobó, la ley para incluye las primarias abiertas para quienes así la suman, que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Ya el PRM ha hablado y aunque apoyó la ley de partidos con la decisión opcional de que se decida las primarias, y ellos han asumido las primarias cerradas. Pero a mí lo que me preocupa de esas declaraciones del amigo Castaño es una cosa. Que es de la Junta en realidad. Oyen una cosa, que es mi preocupación como ciudadano, y él lo ha venido diciendo. Castaño pudo haber salido de 1 a 10 con un 7, un 8 en la pasada gestión. Pudiera otro darle más y otro pudiera darle menos pasadas. Y que él entienda que esta vez él no está en un proceso electoral del que él administró. Y lo veo mucho
diciendo que la Junta no puede una cosa, que la Junta no puede una cosa. Y es una mala señal del proceso que viene desde el punto de vista de lo que todos sabemos, que aquí no puede haber excusas y que estamos en presencia de experimentar un periplo electoral sumamente novedoso, sumamente complejo, sumamente voluminoso, que aquí no se puede estar teorizando mucho, como que se está en los tribunales, aislando en los medios de comunicación un caso. Esa junta y él como en condición de presidente de esa Junta Central Electoral, que deje de estar teorizando tanto y que se concentre en buscarle, óyeme, con los partidos, con todos los actores directos de que se organice un proceso electoral como Dios manda, una solución a tiempo y que no esté con tanto gritadera, que lo veo gritando mucho, y que esa junta que tanto querían, porque aquí hay gente que le gusta el pelo bonito, pero no le gusta que le den sus jalones a la greña para ponérselo como Dios manda. Entonces, es por ahí que yo quiero dar mi opinión. Y los jueces hablan por sentencia, cualquiera diría, y yo lo veo a él que está autorizando mucho los medios. Debe agacharse más, concentrarse en administrar, gerenciar su logística interna con quien haya que, desde el punto de vista de Estado e institucional, amarrar sus situaciones y facilitar las cosas, verse con más encuentros que se produzcan con los actores directos, que son los partidos políticos, a buscarle una salida de este asunto y que dé su gritería y su ñoñería en esto. Y que me excuse el doctor que como profesional, como hombre dominicano, es un hombre que uno pudiera inscribirlo en la lista de hombre patria, hombre país, hombre, ¿verdad? En esa dirección, con sus luces y sus sombras desde el punto de vista personal, como nadie es perfecto, pero que se concentre más a atender su cartón y que se deje estar teorizando y gritando que esto no es así, que esto es así, que esto... Yo lo veo gritando mucho. Y que administre un poquito más con los partidos, se concentra a buscar soluciones y cuando salga a hablar es a presentar a la opinión pública bajo acuerdos y bajo consenso con los partidos resoluciones unificadas ya, que la gente entienda que esto es lo que hay. Pero no que esto no es así, que esto no es, eso que hay incertidumbre y más en la voz y en la persona de la figura y el actor principal. Si usted me está demostrando a mí toda esa gritería, esa debilidad, ¿qué es lo que usted va a crear? Inseguridad, incertidumbre, desconfianza y situaciones. Vamos a hablar claro la cosa, que se esté tranquilo y que se agache más y que administre más su proceso interno. Mira, yo porque pienso... no queremos problemas en el país. Mira, ¿No yo, Alexander? Mira, Brito, yo pienso que independientemente de lo que él está planteando, yo pienso que a la Junta Central Electoral en realidad le han puesto una camisa de fuerza. Le han puesto una camisa de fuerza con esto de organizar las primarias de los partidos y 4 meses después las elecciones municipales y 3 meses después las elecciones generales. Yo no sé hasta dónde y gente entendida en la materia electoral que han estado involucrados en la organización de los procesos han advertido que a la Junta le han puesto una camisa de fuerza. Estamos hablando que la Junta va a tener que de 3 a 4 elecciones en menos de 6 meses. Eso es verdad. En menos de 6 meses. Está la ley. En octubre, Tira para adelante. en octubre las primarias de los partidos. En febrero las municipales. En mayo... No deje la segunda vuelta ahora. En mayo las generales. Si te queda la segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, entonces también en junio que no va a haber segunda vuelta. Hay elección otra vez. O sea, y lo que está planteando el presidente de la Junta Central Electoral es un caso real, Brito. Le están poniendo una agenda tan cargada
que la Junta no... Y otra cosa. Pero si él que habría, tampoco tiene capacidad de ponerse esa camisa, no, espérate, que Brito. renuncie, que ponga un hombre ahí de pantalón. No, porque no es un asunto. No, espérate, Brito, no es ahí que está el tema, bueno, ¿no? Ahí no está es donde quiere el tema. Es que tampoco no es ahí que está el tema. Tú insisto, no, gritadera no. Mira, ya y la te ley voy a decir y esto. organizar la cosa como manda, con los partidos ahí. Y lo que él está Vamos planteando pudiera agravarse. Lo que él está planteando pudiera agravarse si el gobierno no le da los fondos para organizar esos procesos. Porque tú sabes qué pasa, que él ha advertido y Participación Ciudadana y otras entidades importantes del país han advertido que ese proceso, que es con esa camisa de fuerza que le han puesto a la Junta Central Electoral, organizar las primarias de los partidos implica un gasto no menos de 5,000 millones de pesos. Bueno, se ha hablado de eso. Y te voy a decir esto. Pero si Danilo quería como presidente, mucha de esa chapucería tampoco puede dejar. Y el menos que le convendría en el país, una situación por falta de recursos, un desorden que se arma en este país, a pesar de haber querido eso. Es una ley de partidos con las situaciones que se han observado. Primarias abiertas, desde el gobierno, desde el propio personal directo, el presidente de la República. Y si no garantiza desde el punto de vista logístico todo lo que conlleva eso y la consecuencia de eso, el que está gobernando, oye, yo lo digo así claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Que garantizar el gobierno no le va a dar la tranquilidad de la gente. El gobierno no le va a dar a la Junta Central Electoral los recursos que la Junta va a necesitar para organizar todos esos procesos. No se lo va a dar no porque no quiera, sino porque el gobierno no tiene dónde sacarlo. Bueno. Y por eso, cuando se trató el tema del costo de las elecciones, nosotros aquí fuimos bastante enfáticos en el sentido de que eso de cambiar el modelo electoral en el país, había que calcularlo bien porque el gobierno después no iba a querer financiar todos esos gastos. Y ustedes verán que la crisis en el sistema político del país va a retornar, que ya en varios procesos, aquí no se ha visto la crisis permanente que teníamos después de organizados los procesos. Ustedes verán que se va a dar una crisis política, porque la Junta no va a tener los recursos para organizar todo eso. Por eso yo pienso que lo más saludable sería, como ha planteado la Junta Central Electoral, por poner eso del voto preferencial en el ámbito municipal, por ponerlo para las elecciones del 24, porque la Junta le han puesto una camisa de fuerza. Es muy bonito plantearlo, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No, yo digo ustedes que verán, tampoco es lo mismo que estén arruinándolo a la gente. Ustedes verán, bien la cosa, tenerlo encima. Ustedes verán, con las impugnaciones y los líos que se van a armar en esas primarias internas de los partidos en octubre del año que viene. Y terminado este proceso, ahí mismo entonces involucrarse a organizar las municipales. Y con los líos que se va a armar y las apelaciones y las insatisfacciones y todas esas cosas, otro lío más después de las municipales. Y hay que ponerse de una vez a organizar las generales. O sea, le han puesto una carga de trabajo a la Junta Central Electoral, que la Junta Central Electoral no va a poder asumir todo eso. Por eso sí, pero tenemos que tirar para adelante. Por eso yo pienso que esa propuesta que hace Julio César Castaño Guzmán, de que el voto preferencial municipal se posponga para las elecciones del 24, sería lo más saludable para mantener la estabilidad política del país. Ok, debemos ir, Alexander, a una pausa, pero hay que reúna a los partidos y plantee toda esa cosa y después venga con ese asunto, porque no esté haciendo declaraciones. Es mi observación que crea incertidumbre. Eso se reúne en una convocatoria. Mire, yo le planteo esto, después salir con esa decisión. Eso es que... No, usted no quiso ser presidente de la Junta Central Electoral. No, Brito, hay que entender también... Póngase al frente de la decisión. Yo estoy de acuerdo, pero él debe operativizar las acciones con los partidos. No está en la prensa teorizando tanto. Él no es vocero de la Junta Central Electoral. Él es el presidente de la Junta Central Electoral. Es lo que yo entiendo. Y coordinar con los partidos todo lo que tenga que ver, que garantice como Dios manda dentro del marco de la ley la situación. Pero lo veo gritando mucho. Bueno, vámonos a una pausa. Volveremos inmediatamente con una interesante entrevista
con el dirigente reformista Homero González. Quédese con nosotros.